invitación que me hace a participar en este curso interdisciplinario. Yo viví durante 9 años en Costa Rica, trabajando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tuve diversos momentos y diversas oportunidades de contribuir a tareas del Instituto Interamericano. La siento en alguna medida como volver a una casa que aquí también tuve. He participado en otros cursos interdisciplinarios y creo que esta es una oportunidad inmejorable para dialogar y debatir sobre los problemas más importantes en derechos humanos que enfrenta la región y cómo superarlos y transformarlos. En ese contexto, entonces, mi presentación se enmarca en este curso sobre una temática tan importante, estratégica, actual, pero también tristemente consuetudinaria de varias décadas y que en el futuro, con el tiempo, va a tener más y más implicaciones, el tema de corrupción. Y lo que se me ha pedido es que procure hacer un análisis de las implicaciones sociales y económicas de la corrupción bajo un análisis del enfoque de pobreza y de desigualdad. Para estos efectos, yo quiero concentrarme en 4 grandes temas que, como lo mencionábamos, estaré trabajando hasta aproximadamente las 3:15 de la tarde. Yo quiero concentrarme en 4 hitos o 4 referencias a partir de las cuales nos podemos pensar muchos de estos temas y los desafíos que nos presentan. El primero es un poco los desarrollos que en Naciones Unidas se vienen dando en estas materias, pero en los términos específicos de las relaciones entre pobreza, extrema pobreza y corrupción. Y esto también está, en este primer segmento quiero analizar los desarrollos emergentes que está preparando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su primer informe sobre pobreza, extrema pobreza y derechos humanos. Entonces, el tema de pobreza es un tema del que siempre se ha hablado en las temáticas de derechos humanos, pero que solamente en la última década empezamos a encontrar un énfasis, o bueno, en las últimas 2 décadas, un especial énfasis en técnicamente qué es lo que nos exige la pobreza desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces quiero ver el tema específico de corrupción, los desafíos que ahí van surgiendo. El siguiente tema tiene que ver con ya un capítulo específico de estas dimensiones de la corrupción en su relación con los derechos sociales, pero en particular respecto a las discusiones en torno a progresividad, escasez y no regresividad. Y ahí la hipótesis que quiero explorar es la siguiente, y es la idea de la corrupción nos transforma y nos modifica radicalmente algunas de las discusiones que veníamos desarrollando en temas de progresividad y no regresividad, y escasez en particular. Tercer tema que quiero trabajar es la relación entre pobreza, violaciones de derechos humanos y discriminación estructural. Allí lo que quiero analizar es algunas temáticas de violaciones de derechos humanos asociadas al tema de pobreza, pero que también tienen links con temas de derechos sociales y corrupción. En ocasiones el tema de la corrupción, ya lo habrán visto en este curso, hay unos temas que son un poco más indeterminados sobre el concepto de corrupción y el esfuerzo es tratar de tener definiciones estratégicas de tal forma que uno no pueda llegar y decir, no, toda violación de derechos humanos implica corrupción, lo cual es de alguna manera, en alguna medida cierto, porque cuando uno está involucrando la responsabilidad internacional del Estado, está diciendo que el Estado falló y por regla general muchas de esas fallas están asociadas a temas de corrupción en términos de ciertas faltas de debida diligencia, ciertos problemas en las investigaciones, ciertos tipos de problemas en el acceso a la justicia son derivaciones de corrupción, pero son como un modelo de corrupción que en ocasiones es difícil armonizar con el modelo grande de la persona que desfalca, la persona que roba el presupuesto, etcétera. Pero entonces queremos en ese tercer segmento hacer algún análisis de algunas violaciones de derechos humanos que pueden ser pertinentes para esta discusión. Y en el cuarto eje de la presentación me quiero concentrar en un caso paradigmático de estas relaciones entre corrupción
y temas socioeconómicos, y es el tema de la corrupción en relación con los sistemas de salud y el derecho a la salud. Allí vamos a encontrar algunos ejemplos específicos de cuestiones que vienen ocurriendo en nuestros países que evidencian la necesidad de hacer enfoques específicos en corrupción para enfrentarlos. Ahora, en términos de introducción, es importante lo siguiente, y probablemente esto se haya mencionado, pero es importante resaltarlo una vez más. Y lo primero es que cuando uno mira los temas de la relación entre pobreza y corrupción, hay todo tipo de interacciones entre pobreza y corrupción. Uno podría pensar que muchos temas de pobreza están asociados a niveles importantes de corrupción, particularmente en la situación actual que vivimos en este mundo, donde hay una serie de recursos disponibles, particularmente recursos económicos, pecuniarios, por decirlo de alguna manera, que deberían estar al alcance de todo el mundo y no lo están. Y aquí hay que hacer entonces algunas diferencias entre algunas situaciones que uno podría evidenciar en el contexto africano y otras situaciones que uno podría evidenciar en el contexto de América Latina. ¿Por qué? Porque una cosa es que un país se enfrente a una sequía que destruyó toda la plantación o la producción o toda la agricultura de un país, un porcentaje importante de la agricultura de un país, pero distinto es cuando se encuentra el acceso a los medios de producción vinculados a la agricultura, pero la distribución y el manejo de esos recursos es totalmente corrupto. Entonces hay unas diferencias de grado importantes en esta materia, porque estas nociones de países desarrollados, subdesarrollados o países del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, todas esas han sido invenciones o artilugios para que en ocasiones esconden la idea según la cual esas diferencias no son naturales o no pueden cosificarse de alguna manera. Entonces, este es un punto de partida fundamental para evidenciar las relaciones entre corrupción y pobreza. Dicho esto, entonces el primer tema que yo quiero trabajar es algunas menciones a lo que ha hecho la Relatoría sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas. Como ustedes saben, esta es una relatoría que va por su tercer o cuarto mandato. Estuvo la relatora Magdalena Sepúlveda, actualmente el relator Philip Alston. Pues yo me quiero concentrar en algunos pronunciamientos de esta relatoría que son interesantes para estos links corrupción y pobreza. Y tienen que ver mucho con los llamados principios rectores sobre pobreza y pobreza extrema y derechos humanos, cuya propuesta general fue hecha por la relatora Magdalena Sepúlveda en 2012. Digamos que ese fue el gran producto de esa relatoría de Magdalena Sepúlveda. Y es unos principios que tratan de hacernos pensar cómo operativizamos el enfoque de derechos humanos en la lucha contra la pobreza. Y entre esa forma de operativizar el enfoque de derechos humanos vamos a encontrar que tiene un rol en el principio G, el rol de la transparencia y el acceso a la información. Entonces, lo que nos va a decir este tema es que las personas pobres, las personas en situación de pobreza, son un sector de la población que va a enfrentar unos déficits mucho más fuertes en acceso a la información, porque no estamos hablando solamente de informaciones que en ocasiones no es producida para la sociedad o que es manipulada por el Estado, sino escenarios donde materialmente una persona que ni siquiera tiene con qué comer al día tampoco va a tener acceso a un computador o un acceso al control de las políticas públicas que contribuyen a empeorar su situación de pobreza. Entonces, por eso los principios lo que dicen es que estos problemas de acceso a la información expone de manera desproporcionada a las personas más pobres a la corrupción y a la explotación. Más adelante, cuando mencionemos el caso Hacienda Brasil Verde, nos vamos a dar cuenta cómo ese link entre algunos temas de corrupción, pobreza y violaciones de derechos humanos está
totalmente anclado ahí. O sea, la persona más pobre, y esto tiene que ver con un último componente de este slide, el tema de participación de las personas en situación de pobreza ha sido un tema de especial atención de esta relatoría, bajo la idea de el principio de participación es crucial en un enfoque de derechos humanos, pero ¿cómo participa quien no tiene ni siquiera para comer? O quien no tiene ni siquiera para tomar un bus para ir a una manifestación, o quien no va a tener un abogado que lo asesore si es detenido por protestar. Entonces, los vacíos, los déficits que tienen en términos de participación y buscar rendición de cuentas las personas en situación de pobreza, contribuye entonces a perpetuar situaciones de corrupción que son muy complicadas. Por eso entonces los principios rectores insisten en que haya servicios y programas públicos para que las personas que viven en la pobreza puedan participar en procesos de rendición de cuentas, en temas de denuncias de corrupción. Esto en términos materializados debería generar que, primero, herramientas de acceso a la justicia en las zonas más pobres, es decir, que no haya un costo derogatorio para una persona pobre en denunciar un acto de corrupción, que no acreciente el riesgo inherente a la misma situación de pobreza. Ese es un poco el punto. Ahora, por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está por emitir el informe sobre pobreza y extrema pobreza, que sería de este año. Hay un borrador preliminar que ha sido sometido a discusión, en el que yo participé como experto en diversas consultas que hizo la comisión en la materia. Y allí lo interesante es lo siguiente. Lo primero, un tema que también ha trabajado la Relatoría de Naciones Unidas, y es la idea de, el tema de la pobreza no es una situación gratuita. O sea, no hay pobres en el mundo porque la vida es así, porque la sociedad es una sociedad difícil, no. Hay una responsabilidad del Estado, que en ocasiones puede ser responsabilidad internacional, por la situación de pobreza que enfrentan ciertos y amplios sectores de nuestros países. Entonces no es un tema gratuito. Ahora, ¿cómo se operativiza esa responsabilidad internacional? Obviamente eso depende del tipo de análisis que se esté haciendo en casos concretos. Un tipo de análisis puede ser en un caso específico. Otro puede ser el análisis de un informe temático de la Comisión Interamericana, donde la construcción de la atribución de responsabilidad va a tener otras variables, para haber un número más amplio de situaciones para analizar, pero la idea es contar con herramientas para construir imputaciones al Estado de situaciones de pobreza. Y eso es lo que ha ido decantando gran parte de la jurisprudencia interamericana en estas materias, es decir, es tomar muchas de las herramientas que ha construido la Corte Interamericana para cómo pensarnos la atribución de responsabilidad en temas de pobreza. Y ya voy a mencionar más adelante en mi presentación cómo la forma como la Corte Interamericana ha entendido la responsabilidad por la violación del deber de prevención, la forma como la Corte Interamericana se ha metido en el control y fiscalización de actividades hechas por particulares, la forma como ha construido estándares de discriminación estructural, son referencias a partir de las cuales es posible plantear un escenario de atribución de responsabilidad en esta materia. Ahora, la Comisión Interamericana también se refiere en este informe a la necesidad de consolidar mecanismos de transparencia en el ejercicio de la función pública y medidas para enfrentar la impunidad y la corrupción. Entonces, esto va a estar también en el orden del día en el enfoque interamericano. Paso entonces a un segundo bloque de mi presentación relacionado con la relación entre corrupción y derechos sociales. Y aquí el punto de partida o la idea que yo quiero desarrollar es la siguiente. Los debates sobre corrupción nos transforman las discusiones que veníamos dando sobre progresividad y sobre escasez. Y esto tiene un punto de partida en el siguiente tema. Aquí quiero tener como referencia un texto que ya es un texto clásico en la literatura de derechos sociales, este libro de Cass Sunstein y Stephen Holmes, que se llama El costo de los derechos. En ese libro, estos autores lo que plantean es: los derechos humanos cuestan dinero.
Y eso es importante analizarlo, es importante decirlo. Los derechos cuestan. Y entonces, por eso el tema de tributario, el tema de impuestos es un tema crucial para una agenda. El tema de presupuestos es crucial para un tema de una agenda en derechos humanos, porque si uno se toma en serio las políticas públicas asociadas a la garantía de derechos sociales y de derechos humanos en general, estamos hablando incluso un derecho como el derecho al debido proceso, es un derecho que cuesta, porque hay que construir tribunales, hay que permitir acceso a la justicia, hay que consolidar defensorías públicas y eso tiene costos. Lo que pasa es que en el debate sobre derechos sociales y las diferencias entre derechos sociales y derechos civiles, siempre se tuvo una idea según la cual los derechos civiles no costaban tanto como los derechos sociales. O sea, que los derechos civiles involucran obligaciones de no hacer y los derechos sociales obligaciones de hacer, y que por eso habían diferencias importantes que no se podían eludir. El balance de la doctrina, este es un tema, un debate en alguna medida, no digamos que superado, pero sí es un debate ya muy matizado con desarrollos jurisprudenciales a nivel comparado, que concuerdan en señalar lo siguiente, y es: cada uno de los derechos humanos, tanto civiles como sociales, involucra tanto obligaciones de hacer como obligaciones de no hacer. Y entonces hay unas obligaciones prestacionales que también están involucradas, por ejemplo, en la garantía del debido proceso, como la idea de construir tribunales. Pero los derechos sociales son marcadamente o preferentemente, esas obligaciones prestacionales frente a salud, vivienda, educación, pues, y obviamente pues son de especial relevancia y están ancladas en sistemas de políticas sociales que permiten políticas de vivienda, políticas de acceso a la salud, sistemas de salud, etcétera. El debate cómo entra la corrupción a este debate es en el siguiente punto. El tema de la progresividad, el principio de progresividad, fue el que marcó mucho la agenda de las grandes distinciones entre derechos civiles y derechos sociales. Entonces, incluso la Convención Americana en su artículo 26 es un tratado que refleja las discusiones de esa época en los 60. El artículo 26 de la Convención Americana estuvo muy concentrado en los derechos sociales, planteando el debate de progresividad frente a los derechos sociales. Y es cierto que el tema de progresividad pues, ha estado anclado en este debate doctrinal específico. Pero el tema de progresividad está muy anclado a la idea de que no tenemos recursos para materializarlo todo, o materializar ese principio global de para todos todo. Digamos que políticamente uno estaría comprometido ética y políticamente con un principio de esa naturaleza, pero en la doctrina se empezó a decir, y este texto fue clásico en esa materia, decir eso es imposible. Es imposible para las sociedades actuales, incluso para los países más desarrollados, garantizar el mayor nivel posible de derechos sociales para todas las personas. Entonces lo que hay que plantearse es un avance progresivo. Pero ¿qué pasa cuando el problema no es de escasez, sino de corrupción en el manejo de los recursos? Y ahí es donde casos clásicos que han marcado los debates de derechos sociales, como el caso Subramuni del Tribunal Constitucional Sudafricano, empiezan a ser reevaluados hoy en día. ¿Qué pasó en el caso Subramuni? Y es bueno, lo menciono muy brevemente. Este es un caso que ha sido muy analizado en la doctrina, en parte porque el Tribunal Constitucional Sudafricano es uno de los tribunales constitucionales más importantes del planeta, pero en parte porque las discusiones de derechos sociales que damos en el sur global, es decir, en América Latina, en India, en África y en algunos espacios de Asia, es muy distinto al debate sobre derechos sociales en Europa y Estados Unidos, aunque uno podría debatir que hoy en día con los debates de migración, eso está cambiando en Europa. En Europa se ha revitalizado el debate de derechos sociales con la ola migratoria que han tenido que enfrentar. ¿Y hasta qué punto entonces cómo enfrentan situaciones de extrema pobreza que una sociedad desarrollada tiene que enfrentar de un momento a otro con personas que es necesario acoger por razones humanitarias? Y entonces, pero ciertamente hay unas particularidades de América Latina y de Sudáfrica, por ejemplo, que permiten analizar contextualmente este tipo de casos. El caso Subramuni
era el de una persona, el señor Subramani, tenía una insuficiencia renal crónica, pero él también, además de eso, tenía un problema del corazón, una cardiopatía, y su insuficiencia renal era irreversible. Entonces, él recibía diálisis a través del sector privado, pero en determinado momento, él ya no tenía plata para pagarse la diálisis por el sector privado y le tocó recurrir al sistema público. Pero en el sistema público no había suficiente dinero para ofrecer diálisis a todo el mundo. Entonces, el debate, y por eso fue un caso interesante en el análisis doctrinal, era, pues, cuando le preguntan al hospital, el juez respectivo, entonces el hospital dijo, bueno, si usted, juez, me va a ordenar que yo le otorgue la diálisis a esta persona, dígame a quién se la quito. ¿A quién se la quito de la lista que está en el hospital? Claro, desde un enfoque clásico de derechos humanos uno diría, no, esa no puede ser el enfoque. El enfoque es que todos los que tengan que acceder a una diálisis puedan acceder a la misma. Pero en el momento donde surge este caso, eso no era viable. Y ha ocurrido en América Latina momentos en los que eso ha sido así en algunos países. Yo creo que piensen países cuya doctrina en esta materia no ha sido suficientemente sistematizada. Por ejemplo, Haití en los primeros 5 años después del terremoto. Entonces es un país que se está reconstruyendo económicamente y este tipo de casos empezaron a surgir también en diversos momentos. Lo que pasa es que no hay una documentación decantada sobre qué pasó con las decisiones judiciales, pero es más o menos la misma situación. Entonces, el escenario de resolución del caso, como para avanzar en esto un poco más rápido, ponía en debate 2 enfoques globales sobre los derechos sociales y el costo de los derechos y el manejo de los problemas de equidad y de escasez. En primer lugar, los enfoques puramente deontológicos frente a derechos humanos y los enfoques puramente consecuencialistas. Son los 2 grandes extremos que podrían existir en esta materia. El enfoque deontológico lo que diría es, a mí no me importa si se quiebra el sistema de salud, porque a mí me importa más los derechos sociales y el derecho humano a la salud. Entonces, así se quiebra el sistema de salud, concédale la diálisis a esta persona. Pero el razonamiento consecuencialista, llevado al otro extremo, lo que dice es, a ver, el tema es que si se quiebra el sistema, entonces ¿cómo le va a seguir dando diálisis no solo a esta persona, sino a otras personas? Entonces, su razonamiento normativo, señor deontológico, podría ser problemático incluso también en términos de derechos humanos. Y usted tendría un manejo en alguna medida absolutista de los derechos involucrados. Pero el consecuencialista duro lo que dice es se ancla totalmente en un análisis de las consecuencias de las decisiones judiciales. Y lo que dice el consecuencialista es, si esta decisión va a quebrar o va a afectar la racionalidad interna del sistema de salud, entonces no se puede tomar. Así se muera la persona, diría el consecuencialista. ¿Por qué? Porque en ocasiones los consecuencialistas terminan siendo muy utilitarios. En ocasiones tenemos que salvar la vida de la mayor cantidad de gente posible y eso a veces implicaría sacrificar la vida de algunas personas por otras. Estoy hablando de un modelo así extremo de análisis, pero que está detrás de esta discusión. Y ahí es donde autores como Amartya Sen, recuerden este premio Nobel de Economía, ha hecho contribuciones muy importantes porque, aunque él no es abogado, sí se ha metido en el debate de derechos humanos con mucha propiedad en esta materia, tratando de decir lo siguiente, que los 2 extremos pueden ser problemáticos y lo que uno tiene que buscar son enfoques sensibles a las consecuencias, es decir, enfoques intermedios que toman en cuenta las bases normativas de los temas de derechos humanos y toman en cuenta las consecuencias de las decisiones en una determinada materia. Y estos enfoques están en ocasiones involucrados con el maximalismo en la protección de derechos, pero también maximalismo en la promoción de la deliberación pública. Entonces, en estos enfoques las preguntas empiezan a ir un poco más allá de la situación y es, ¿por qué estamos en una situación donde es insuficiente el número de máquinas de diálisis? ¿Cómo llegamos hasta ahí?
¿Hasta qué punto hubo un manejo balanceado del dinero en el sector salud? ¿Qué tanta participación y discusión pública existió sobre los criterios para darle diálisis a unas personas con unas condiciones y negárselo a otras personas? Entonces, ya saltamos a un tema más procedimental y menos sustantivo. Y la preocupación empieza a ser con una dimensión sustantiva importante de justicia material, pero una preocupación extrema e importantísima respecto a la equidad. Es decir, que nos preocupa mirar en forma macro la forma de intervenir en este tipo de casos. Y entonces, por ejemplo, si se toman decisiones que lo que permiten es el acceso a la salud de personas más pudientes, que era el debate que enfrentaron varios países de la región con la protección judicial de los derechos sociales. Pienso, por ejemplo, en casos como los de Brasil y Colombia, donde en algunos momentos se evidenciaba que eran clases medias las que más interponían recursos de amparo o acciones de tutela, pero las personas más pobres en determinado momento no eran las que utilizaban el Poder Judicial. Entonces la acción de tutela podía terminar generando una mayor inclusión de gente que ya estaba incluida, y gente que jamás veía a un juez o un abogado, pues no iba a tener la oportunidad. Entonces, la preocupación por la equidad lo que nos dice es, miremos en forma macro la intervención en estas materias. Y en la Corte Sudafricana, ¿cómo falló el caso? Con un test muy leve de razonabilidad, es decir, lograr beneficiar un mayor número de pacientes podría implicar establecer algunas reglas que en ese caso podrían involucrar, dice este tribunal, decisiones trágicas, que podrían implicar, por ejemplo, que en ese caso excluir del tratamiento a personas que tenían estos problemas del corazón, como el señor Subramani, bajo la idea de que el tratamiento pues no iba a avanzar durante mucho tiempo. Esta decisión fue totalmente criticada desde muchos sectores de derechos humanos y defendida en otros sectores también de la perspectiva de derecho a la salud y sistemas de salud. Mi punto en este tema es que el tema de corrupción nos transforma la forma como se venían dando estas discusiones en materia de derechos sociales. ¿Por qué? Porque la clara relación del tema de corrupción con la forma de la indebida distribución de recursos en los países menos desarrollados, en los países con mayores niveles de pobreza, va a generar que el tipo de carga que tengan que justificar o el tipo de medidas que tenga que justificar algunos estados para negar servicios sociales, tenga que tener los argumentos de mayor peso y el control judicial más estricto, y no un control judicial débil como el que hizo la Corte Sudafricana en ese caso, sino un control más estricto en aquellos casos donde se le oponga a una persona una razón de escasez para negarle el acceso a derechos sociales. Y acá es el punto en mi perspectiva en esta materia, es que la doctrina no se ha tomado en serio con suficiente atención este impacto entonces de la corrupción en la discusión sobre escasez de recursos. Entonces, doctrina muy autorizada empezó a plantear, tomémonos en serio la progresividad para tomarnos en serio los debates de escasez. Y lo que uno diría es, tómese en serio la progresividad, tómese en serio la escasez, pero tómese en serio el rol de la corrupción para la construcción y la consolidación de esa escasez. Y eso puede invertir entonces el razonamiento judicial o el razonamiento de políticas públicas que pueda ser involucrado en esa materia. Ahora, en el marco de derechos sociales, el otro impacto que esto tiene que ver con el control de las medidas regresivas en derechos sociales. ¿En qué términos? Aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente. Cuando uno se toma en serio la progresividad y la no regresividad, lo que uno mira es la progresividad no como una excusa que han ido utilizando los estados para decir yo no puedo conceder ciertos derechos sociales. Entonces dicen no tengo plata. Entonces dicen en el año 90 decían no tengo plata, en el año 2000 decían no tengo plata, en el año 2010 dicen no tengo plata y hoy dicen no tengo plata. Y entonces dicen el derecho es progresivo, cuando haya plata se considera el derecho.
Pero entonces, esa filosofía de la progresividad es problemática y debe ser, no puede ser tolerada por el Poder Judicial. Y entonces el tema de corrupción en esta materia, yo creo que lo que hace es que también el tema de control en los avances progresivos también tenga que ser más estricto. ¿Qué es lo que ha hecho el Comité DESC en esta materia? Por ejemplo, lo que ha dicho es, esto no puede quedar al arbitrio de los estados. Hay por lo menos 3 escenarios que tienen que ser objeto de exigibilidad judicial y no judicial. Primero, la existencia, esto es un documento del Comité DESC de 2007, entonces dice el comité, y esto es retomado por parte en el caso Acevedo Buendía contra Perú, por parte en el análisis del artículo 26 que hace la Corte Interamericana. Dice el Comité DESC, un Estado entonces tiene que acreditar que adoptó una política pública con medidas deliberadas y concretas y con marcos cronológicos específicos para ir contrastando el avance en el desarrollo progresivo de un derecho. Y esa política, esas medidas no pueden ser entonces discrecionales, tienen que ser, primero, involucrar cierto tipo de atención prioritaria a grupos de riesgo, tienen que visibilizar por qué son las opciones que menos limitan el avance progresivo frente a un determinado derecho, etcétera. También se ha dicho entonces que esas medidas no pueden ser simbólicas, sino que realmente deben estar clara y concretamente dirigidas a garantizar el goce efectivo de derechos sociales. Y en tercer lugar, que debe existir participación y rendición de cuentas. Y esto es muy importante, se conecta con lo primero que decíamos al comienzo sobre participación. Y un poco la idea es sistemas robustos de control del avance progresivo, teniendo en cuenta que lo que está haciendo la corrupción en últimas es dificultar el avance progresivo en la materialización de derechos sociales, porque recursos que deberían estar anclados en ese avance progresivo están cayendo en manipulación y malos manejos por parte de intereses que no son públicos ni son intereses colectivos y de la sociedad en general. Por lo mismo, entonces, cuando se haga un control sobre si una medida fue regresiva, entonces pensemos por ejemplo en un caso como el de la Comisión Interamericana, el informe número 38 del 2009, donde la Comisión analiza la reforma pensional peruana y los objetivos de tratar de hacer una reforma pensional para lograr un sistema más equitativo en pensiones. Es decir, hay una regresión en Perú que fue analizada por la Comisión Interamericana, porque las víctimas decían, no, mira, a mí me cambiaron el modelo con el que gozaba la pensión, pero la comisión valoró que, por ejemplo, era un sistema muy asimétrico. La pensión de la persona más rica era 33 veces el monto de la persona con la pensión más baja. Y la reforma entonces lo que hizo fue cerrar o reducir en una medida importante esa brecha, entre otros elementos de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, tratando, por ejemplo, de generar condiciones más benéficas para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, o al menos con medidas para atender casos de impacto desproporcionado frente a ciertos grupos. Lo que uno diría con el impacto de la corrupción en la situación de las políticas sociales latinoamericanas e interamericanas es que este tipo de controles para mirar si una medida es admisible, una regresión es admisible, tienen que ser mucho más estrictos, bajo la idea de que con la excusa de construir políticas quizás más equitativas, quizás lo que se está haciendo es escudar que algunos sistemas y políticas sociales entraron en crisis financieras por manejos de corrupción. Es decir, si en el control judicial de la prohibición de regresividad no se atienden a los mecanismos de corrupción que han generado que una política social se vuelva débil, sería un control judicial incompleto. Entonces, también el tema de corrupción va a impactar nuestra agenda en torno a la prohibición de regresividad. Paso entonces a un tercer segmento de mi presentación. Como dije, en la primera parte hablé de Naciones Unidas, la Relatoría de Extrema Pobreza, el informe de la Comisión Interamericana. En una segunda parte me concentré en el tema de derechos sociales. Y en esta tercera parte voy a retomar un poco algo que ya mencionaba sobre la pobreza como violación de derechos humanos y cómo entra el tema de corrupción en ese contexto. Aquí un poco el punto de partida vuelve a ser el mismo.
La situación de extrema pobreza no es una situación gratuita. O sea, no es que aquí el punto de partida es, pensemos en el caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala, el caso de el asesinato de niños de la calle en Guatemala. Cuando la Corte Interamericana analiza la situación de los niños de la calle, no la hizo en abstracto o no la hizo en el vacío. Partió del hecho de lo extremadamente grave, que era una situación de indigencia que enfrentan muchos sectores, muchas niñas y niños en las Américas. Y por eso construye una interpretación amplia del derecho a la vida para calificar esas situaciones de extrema pobreza como violaciones al derecho a una vida digna. Lo que genera el tema de corrupción es que lo que tienen que hacer los órganos del sistema interamericano es complementar el chip que tenemos en estas materias. Y entonces, lo que hizo la Corte Interamericana en ese caso fue un análisis que podríamos llamarlo de el resultado de una serie de violaciones o el resultado específico de hay unos niños en situación de indigencia. Pero la Corte Interamericana no hizo la reconstrucción por qué estos niños llegaron a esta situación de indigencia. ¿Cuáles son los temas de ineficacia de las políticas sociales de Guatemala que condujeron a un elevado número de niños de la calle en esa situación y con una vulnerabilidad extrema frente a riesgos de violencia policial? Entonces, allí es el tipo de análisis que las situaciones de corrupción tienen que motivarnos a complementar nuestros enfoques. Pensemos otro segundo caso, el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López contra Paraguay. Aquí estamos hablando de niños y niñas que mueren con problemas de comisión de delitos o de ofensas que hicieron que entraran al sistema de responsabilidad penal juvenil en Paraguay y son confinados en este instituto de reeducación, donde están en las condiciones de precariedad más absolutas posibles, que generan protestas, tensiones y a la postre un incendio en el que mueren muchos de los niños. La situación que lleva a que un instituto del Estado, donde tendría que estar comprometido en la inclusión social de menores, cuya vulnerabilidad los llevó a cometer actos que causaron daño a otras personas o incluso delitos, ahí el Estado tenía una responsabilidad de crear condiciones de inclusión para estos niños, para estas niñas, y no lo hace. Y nunca hemos visto, en ocasiones lo vemos como una violación de obligaciones, pero no dimensionamos los actos de corrupción que estuvieron asociados al mal manejo de estos institutos en toda la región, por ejemplo. Por ejemplo, cuando el manejo de estas instituciones que están encargadas de la responsabilidad penal juvenil, del manejo de estos jóvenes por fuera de cárceles, a veces en institutos como estos. Muchas veces estos institutos son fortines políticos de congresistas o personajes públicos que van administrando las políticas públicas según sus réditos. Entonces, las personas que empiezan a manejar este tipo de institutos son cuotas en ocasiones de políticos o de partidos políticos, etcétera, etcétera. Y no estamos entrando a esas dimensiones de corrupción que están entonces detrás de la situación específica de violación de derechos humanos. Entonces, el llamado es, el enfoque de análisis de la corrupción tiene que entrarnos a complementar y fortalecer nuestros análisis en la materia. Piense, por ejemplo, en el acceso a la educación que tenían estos niños y niñas. ¿Cómo se maneja el cupo de acceso a la educación de estas personas infractoras de la ley, pero que nunca han podido siquiera acceder, en muchos casos, a programas básicos o a programas de educación básica? Ahora, vayámonos desde esos dos casos hasta un caso más reciente, el caso Hacienda Brasil Verde contra Brasil, un caso de 2016. Probablemente haya sido mencionado en estos últimos días, pero yo me quiero concentrar, para efectos de mi presentación, de estos links entre corrupción, pobreza y discriminación, en la forma como la Corte Interamericana
hace un análisis de la esclavitud en sus formas contemporáneas. Vamos que la esclavitud no es un fenómeno que que desafortunadamente se haya acabado en nuestras sociedades. Muchas formas de trata de personas hoy en día son esclavitud contemporánea. Y este era un ejemplo donde la Corte hace un encuadre para analizar el trabajo esclavo en Brasil. Hace una construcción del contexto, hace un análisis muy interesante sobre la pluriofensividad de la esclavitud. Y esto es interesante porque es una contribución de la Corte Interamericana, como la ha tenido que hacer en otros momentos de la historia, cuando tuvo que construir la jurisprudencia sobre desaparición forzada. Aquí es construir la jurisprudencia sobre cómo es la esclavitud contemporánea es pluriofensiva. Yo no puedo decir que solo viola el derecho a la integridad personal u otro derecho, sino es casi que uno diría viola casi toda la Convención Americana. Y ese tipo de construcciones ya más estructurales frente a problemáticas concretas y tan graves es un aporte importante que hace la Corte Interamericana en este caso. Pero también la Corte Interamericana precisa que esta persona no terminó en trabajo esclavo porque sí, sino porque había una discriminación estructural e histórica que condujo a ciertos sectores de la población a no encontrar otra salida distinta para enfrentar la extrema pobreza que someterse a estos ganchos o estas redes de trata de personas que terminaban vendiendo mercado de trabajo a, en este caso, esta hacienda Brasil Verde. Que recordemos las particularidades de lo que le pasaba a estas personas que eran reclutadas y después se les condenaba por estar en ese trabajo, en esa hacienda, a prestar su servicio, su trabajo, pero quedaban con deudas que no iban a pagar en toda su vida y que los condenaban a una esclavitud perpetua en el contexto específico de análisis del caso. Y allí entonces la Corte Interamericana analiza cómo dentro del artículo 1.1 de la Convención Americana la posición económica permite abrir un análisis de la pobreza como una forma de discriminación. Y allí entonces dice la Corte Interamericana cuando hace un análisis del deber de prevención. Decía, a pesar de que el Estado tenía pleno conocimiento del riesgo que corrían los trabajadores sometidos a esclavitud o trabajo forzoso, específicamente en la hacienda, no demostró haber adoptado medidas efectivas de prevención antes del 2000 en el sentido de impedir esa práctica y el sometimiento de seres humanos a las condiciones degradantes e inhumanas identificadas. Y ese es el tipo de elementos donde uno podría ver que algunos temas de corrupción pueden ser encuadrados en un manejo desde el deber de prevención. ¿Por qué razón? Porque cuando un Estado toma conciencia de que hay un contexto o una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad de un grupo, de una persona frente a la violación de derechos humanos y no toma medidas para prevenir la materialización de riesgos, ese es un actuar que viola el deber de prevención, pero uno tendría que preguntarse cuál es el tipo de negligencias o de acciones o de omisiones que podrían estar detrás de esa falta, de esa inacción del Estado. Entonces, ¿qué va a llegar? ¿A qué va a llegar uno en ese tipo de análisis? Que muy probablemente, como lo identifica esta sentencia, las denuncias de estos trabajadores estaban totalmente bloqueadas, porque quienes manejaban estas haciendas o estos ganchos que reclutaban la gente también tenían el control de dónde llegaban este tipo de denuncias. Es decir, la persona que está en extrema pobreza, entonces para denunciar este tipo de situaciones no tiene un peso para contratar a un abogado. Quienes fueron en algún momento, esta es una anécdota, es una anécdota, pero que es en el fondo horrorosa. Cuando algunos logran escapar para denunciar, la policía no los atiende porque estaban en el carnaval, en uno de los carnavales que se estaban desarrollando por la zona. Entonces, todo tipo de bloqueos para la posibilidad de denunciar los actos de violaciones de derechos humanos, pero también asociados a prácticas de corrupción, de esa connivencia de las autoridades que tenían que controlar el trabajo en estas haciendas y eso genera la inacción del Estado para prevenir la materialización de los riesgos. Entonces,
Aquí el enfoque de corrupción empieza a analizar, a complementar el tipo de análisis y a mirar los efectos perversos de esa discriminación histórica y estructural en frente a estas personas. Ya como me queda poco tiempo, entonces solo salto a resaltar que la Corte hace una precisión específica, en este caso Hacienda Brasil Berter, respecto a que estas personas se encontraban en una situación de pobreza, provenían de las regiones más pobres del país, con menor desarrollo humano y perspectivas de trabajo y empleo, eran analfabetas y tenían poca o nula escolarización. En esas circunstancias, cualquier persona va a terminar avasallada totalmente por actos de corrupción, porque no va a poder enfrentarlos de ninguna manera. No va a poder denunciar, no va a poder incluso identificar en ocasiones cuáles son los ámbitos anclados en la vulneración específica de sus derechos. Por eso el valor de esta sentencia tan reciente de la Corte Interamericana. Y por eso los análisis del deber de prevención en este contexto. Ahora, un caso análogo asociado a esta responsabilidad por la falta de prevención. Recordemos que estábamos mirando que en el caso del trabajo esclavo, el Estado de Brasil conocía que eso estaba pasando, pero no tomó medidas. Algo similar había ocurrido en el caso de la comunidad Chamocasec contra Paraguay. Una comunidad en situación de extrema pobreza por la privación de sus tierras en el marco de la colonización del Chaco paraguayo, y que llevaban 20 años tratando de luchar por sus tierras ante los jueces, ante el Poder Legislativo, ante la Presidencia de la República. De hecho, hubo una declaración, un decreto de estado de emergencia por parte de la Presidencia de Paraguay. Pero entonces cuando acuden al Congreso, adivinen a quién protegió el Congreso del Paraguay: al propietario privado que tenía las tierras de la comunidad. Entonces, al enfrentar todas estas denuncias, declaran a las tierras que se iban a... se hace una declaración de reserva natural privada sobre el territorio reclamado. Entonces, ese es un acto, este es uno de los actos típicos de corrupción que está ocurriendo en nuestras sociedades, donde la actuación de congresistas o la actuación de miembros de personas del gobierno, incluso por parte de los jueces en ocasiones, usan herramientas legales para amparar intereses de personas cercanas. Muy probablemente esta persona, este propietario privado, que veía en riesgo sus tierras, tenía mayor acceso al Congreso específico para que regulara en su favor, no regulara en favor del interés público. Y este es el tipo de encuadres que es importante ir fortaleciendo mucho más en la jurisprudencia interamericana. Y claro, ya ahí la Corte Interamericana condena a Paraguay por el impacto que eso tuvo en el acceso a una vida digna, visto en su análisis en relación con los derechos sociales por lo que pasó con el acceso al agua, a la alimentación, la salud y a nutrición. Pero aquí lo importante es también algunos links con el tema de extrema pobreza y derechos humanos, por ejemplo, en el tema de mortalidad materna. Aquí lo que importa señalar es que actos de corrupción asociados a la negligencia, a la protección de estas comunidades en vulnerabilidad, tienen un impacto también desproporcionado frente a ciertos grupos, y en este caso frente a mujeres en su situación prenatal, durante el parto y postnatal. Entonces aquí varias mujeres habían muerto por circunstancias asociadas al parto, y ese es uno de los impactos diferenciados que va a tener la violación en este caso. Este tipo de temas de discriminación estructural entonces han ido también avanzando en la jurisprudencia sobre grupos vulnerables, comunidades indígenas, etcétera. Pero también, por ejemplo, hay un caso de estos links entre pobreza y discriminación en el caso Jiménez López, la muerte de una persona con discapacidad mental mientras permanecía en una casa de reposo, una familia pobre, con una persona con discapacidad mental en el seno familiar. Ya no podían hacerse cargo de ella adecuadamente. Tampoco tienen el dinero para acceder a un hospital privado especializado.
Entonces les toca someterse a una casa de reposo, donde ante una de las primeras crisis que tiene Damião Jiménez López, al tratar de controlarlo, lo golpean de tal manera que muere. Entonces la Corte Interamericana construye la responsabilidad internacional por los problemas de regulación, fiscalización de esas instituciones que estaban desarrollando tareas de cuidado y tratamiento y manejo de personas con discapacidad mental. Pero en la forma como se han ido desarrollando este tipo de instituciones privadas, pero también en ocasiones instituciones públicas que están a cargo de prestación de cierto tipo de servicios de salud, la cantidad y los niveles de corrupción, particularmente en la forma como se eluden los controles, las fiscalizaciones. Y aquí hay todo un debate sobre cómo funcionan las superintendencias en varios de las instituciones análogas en cada uno de nuestros países, los órganos de control. Aquí el tema es los estados que no hacen debida fiscalización, y la Corte Interamericana tuvo después otros casos relacionados con, por ejemplo, el manejo, hay el caso Suárez Peralta contra Ecuador, por el tema de cirugías estéticas en el Ecuador, la forma como no se controla el ejercicio de la medicina en algunos países. Son actos de corrupción asociados, por ejemplo, a la concesión de títulos falsos, a la concesión de licencias o autorizaciones para prestar servicios de salud en forma irregular, a la indebida a la falta de sanción de los médicos corruptos o de las denuncias contra personal de la salud por indebida atención. Esas son las situaciones de corrupción entonces que van a estar marcando ese tipo de salud y que acrecientan esa situación de vulnerabilidad asociada a la pobreza que podemos ver, por ejemplo, en un caso como el de Jiménez López. Dice la Corte Interamericana: las personas que viven en condiciones de extrema pobreza enfrentan un incremento del riesgo para padecer discapacidades mentales. Es significativo el vínculo existente entre discapacidad, pobreza y exclusión social. Y entonces ahí tiene especial valor el tipo de análisis que puede hacer uno de cómo entra la corrupción a agravar aún más estas situaciones de vulnerabilidad. Paso a una cuarta y última parte de mi presentación que se concentra en los próximos 5 minutos en unos ejemplos adicionales sobre derecho a la salud, porque demuestra la magnitud de las tareas que aún nos falta desarrollar en la lucha contra la corrupción. Primer tema: control de precios de medicamentos. Este es uno de los temas donde estos links entre corrupción, derechos sociales y desigualdad estructural es muy fuerte. ¿Por qué? Primero, los precios de los medicamentos en América Latina, en algunos países, están siendo superiores al precios de medicamentos en Europa y Estados Unidos. Y similar situación puede ver uno en países africanos. Y esta situación se debe estrictamente y directamente a problemas de corrupción. Corrupción asociada a, por ejemplo, el lobby de farmacéuticas por toda la región para lograr que los estados no construyan legislación de control de precios de medicamentos. Yo soy colombiano, en mi país, en Colombia, se desreguló el control de precios de medicamentos durante algunos años y en Colombia los medicamentos empezaron a costar incluso a veces 20, 30, 40 veces más que en Perú o que en Bolivia o que en Venezuela, en los países vecinos de Colombia. ¿Y por qué? Porque el lobby de las farmacéuticas para lograr la desregulación fue brutal. Una de las medidas más importantes que ha tomado el Ministerio de Salud de Colombia en los últimos años ha sido el control de precios de medicamentos para enfrentar esas prácticas de corrupción. Pero que incluso las multinacionales han llegado a estrategias muy sofisticadas. La inducción de litigios sobre derecho a la salud para el acceso a medicamentos donde un poco la situación es la siguiente.
Algunas farmacéuticas se han concentrado en algunas enfermedades, algunas de ellas las enfermedades raras, las enfermedades huérfanas o las enfermedades más costosas de tratamiento. Entonces se crean patentes para medicamentos que pueden tener el mejor o mayor impacto en la rehabilitación o el tratamiento de ciertas enfermedades. Entonces focalizan el esfuerzo con esa estrategia y empiezan después a buscar por la región, veo pacientes de esta enfermedad, yo les quiero financiar entonces litigios, les quiero financiar, ¿por qué no demandan al Estado que les suministre este medicamento del cual yo tengo la patente? El acto de corrupción ahí es total, pero ¿cómo controla uno la corrupción de esa transnacional desde un estado donde la matriz de esa multinacional está en Estados Unidos o en Europa? Por eso la discusión sobre la responsabilidad de empresas transnacionales en derechos humanos es crucial en el tema de corrupción. El debate sobre el llamado Pacto Global en su momento o el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Aquí hay una tarea importantísima por desarrollar en esta materia. Piensen, hay un caso incluso contra Costa Rica muy famoso a comienzos de los 2000, donde el litigio en torno a una situación muy grave y preocupante de una niña, pero el litigio que armó la multinacional lo que implicaba era que el suministro del tratamiento gastaba aproximadamente el 20% del presupuesto de salud de Costa Rica en ese año. Entonces era un gran dilema para estas enfermedades que tienen solo 20 personas en el mundo, pero que la multinacional va buscándolas por el mundo. Y los estados hoy en día tienen muchas dificultades para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, ese es un poco el tema de corrupción. En el caso colombiano, por unas particularidades que tiene el sistema de salud colombiano, pues que no tengo tiempo de desarrollarlas acá, pero el sistema colombiano es un sistema anclado en el aseguramiento privado, donde hay unas aseguradoras privadas que manejan el dinero del sistema. No son las que prestan el servicio de salud, sino que lo administran financieramente. Y en ocasiones entonces lo que hacen es por órdenes judiciales, por ejemplo, dicen, listo, suministro este medicamento, pero después se lo recobra al Estado. ¿Pero qué empezó a ocurrir en Colombia? Se lo empiezan a recobrar incluso a 1000 veces el precio que tenía el medicamento inicial, por unas cadenas y mafias en la lógica del recobro en esta materia. Todo esto generó decisiones que en su momento, en el 2011, tomó la Presidencia de Colombia, la Fiscalía, la Contraloría y el Ministerio de Salud. Digamos, tuvieron que armar procesos penales para identificar cómo operaba estas maniobras irregulares en los recobros. Y hay, en el caso colombiano, pero esto también ha ocurrido en otros países, por ejemplo, empiezan pagos a personas inexistentes o pagos a personas que están muertas, o también estas aseguradoras en Colombia empiezan a organizarse entre sí para desarrollar maniobras de afectar libre competencia o maniobras irregulares cubiertas entre todas las mismas EPS o aseguradoras privadas en Colombia, que fueron objeto de sanciones por superintendencias, órganos de control en Colombia, por ejemplo de la Superintendencia de Industria y Comercio, por prácticas indebidas de competencia desleal y de manipulación de los mercados para el acceso a algunos servicios de salud. Y esto es lo que nos demuestra, y con esto quiero cerrar, lo que nos demuestra el largo camino que hay que recorrer en el tema de corrupción, pobreza, igualdad y discriminación estructural. ¿Por qué razón? Porque nosotros, el tema de corrupción ha estado presente siempre en la forma como hay pobreza, en los condicionamientos y en las razones estructurales de la pobreza de nuestros países. Pero las herramientas técnicas para luchar contra la corrupción poco a poco se han ido decantando. Ustedes han visto en este curso las herramientas que tiene ya la OEA, las que tiene Naciones Unidas en la materia, lo mucho que se ha avanzado a través del Poder Judicial y a través de los órganos de control. Pero el mensaje que yo quería dar en esta presentación era que
La tarea está en estos momentos en todos los enfoques que tenemos en derechos humanos y en este caso, en el caso de mi presentación, frente a derechos sociales, frente a pobreza y frente a discriminación. Es decir que el análisis de la corrupción nos entrega como unos lentes para mirar en forma distinta cuestiones que en forma clásica la hemos organizado de diversa manera, pero que el tema de la corrupción nos exige entonces ir más allá, esas razones que están detrás de la violación que materialmente estamos analizando, de la violación de derechos sociales, de derechos civiles y políticos, y que solamente en esa tarea de escudriñar con más detalle, con controles judiciales más estrictos, con órganos de control más fortalecidos, vamos a lograr fortalecer nuestras democracias y nuestros estados de derecho para hacer frente a estos enemigos tan fuertes para la democracia en la región como lo es la corrupción. Muchas gracias.